Buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión sin excesivo margen de cortesía, porque la conferencia que nos va a ofrecer José María Francisco es bastante amplia, con temas novedosos y posiblemente en su mayoría inéditos, y no quisiéramos que la orden de terminadas las aulas y nos echasen de la facultad sin haberlo terminar todo. Como saben ustedes, es la segunda conferencia del ciclo de la Real Academia Madrilense de Heráldica y Genealogía acerca de la Orden del Toisón de Oro, debates y problemas historiográficos. La primera de estas conferencias la pronunció el académico de número señor Rey Cabieses, Amadeo Martín Rey Cabieses, en donde habló de la Orden del Toisón de Oro y sus problemas desde su fundación en 1430 hasta 1700. Le toca ahora a don José María Francisco Olmos hablar de esos mismos problemas, pero entre 1700 y 1833. Y continuarán otras dos conferencias en junio y en septiembre. En junio por el profesor García Mercadal, que nos hablará de los problemas entre 1833 y 1931, terminando el académico don José Luis San Pedro Escolar, que nos hablará desde 1931 a 2019, para terminar en el mes de noviembre, si Dios quiere, con una mesa redonda de todos los participantes en estas conferencias, moderadas directamente por el doctor Jaime de Salazar y Hacha, también académico de número. Sin más preámbulos, le pido a José María Francisco que comience con su disertación. Pues muchísimas gracias, señor director, muchísimas gracias a todos los asistentes por venir este jueves previo a las vacaciones de Semana Santa, que esperemos sea fructífero en cuestiones académicas. La verdad es que yo creo que la Orden del Toisón se merecía este ciclo. Cuando lo organizamos nos entusiasmamos todos con ellos, pero no para hablar de la historia de la Orden, creo que es más o menos conocida, sino de los problemas que daba. Y la verdad es que cuando he estado preparando esta conferencia me he dado cuenta de los muchos problemas y de las muchas componentes que podemos hablar de ello. Permítanme y sean comprensivos conmigo cuando empecemos a hablar de determinados temas, si no los remato, porque sería imposible en una hora cerrar todos estos temas, pero como lo vamos a publicar de forma extensa en los anales y luego, si hay debate, podremos entrar en algunos problemas concretos. Los grandes problemas de este periodo, aquí se los detallo, son obviamente el estrella, la guerra de sucesión y la división de la orden, el fin de las incompatibilidades, primero la posesión de otras órdenes y luego el nombramiento de eclesiásticos, toda la problemática surgida alrededor de la guerra de independencia, lo que se suelen llamar los toisones josefinos, y las concesiones que hicieron las Cortes Generales, y por fin en el reinado ya, podríamos decir, normal, después de la guerra de independencia de Fernando VII, el nombramiento de caballeros no católicos de forma casi ordinaria, los llamados supernumerarios. Entonces vamos a tratar todos estos temas por bloques, aunque en el artículo en sí lo haremos también de forma cronológica para que se entienda mejor cómo fueron ocurriendo todas estas cosas. Sobre la guerra de sucesión y la división de la orden, lo que hay que dejar claro cuál es el origen del problema. La orden está unida al titular del Ducado de Borgoña, eso está clarísimo, pero de facto ya se consideraba durante la época de los austrios unida a la corona de España, como podemos ver en lo que ocurrió durante la regencia de 1665 y en la minoría de edad de Carlos II. A partir de ahí, ¿qué pasó con la herencia hispano-borgoñona en 1700? Pues bien, ahí están las dos opciones. La Casa de Austria lo consideraba un patrimonio dinástico indivisible, mientras que la Casa de Borbón consideraba que debían aplicarse las normas de sucesión de cada territorio, en especial, obviamente, las castellanas, que era el reino o corona principal de los estados que formaban la monarquía hispánica.
En los primeros años, desde 1701 a 1703, realmente no hubo ningún problema. En 1701, Luis XIV acepta el testamento de Carlos II en Versalles. Felipe V es aceptado como rey, con esa famosa frase de sé buen español, pero no olvides que eres francés, y la única ceremonia, digamos, que se hace en Versalles como formalidad de que Felipe V se convierte en rey de España es la autoimposición de la Orden del Toisón. Aunque luego, cuando llegue a Madrid, está obviamente la toma de posesión como soberano, pero en Versalles se hace esa autoimposición del Toisón. Lo que quiero dejar claro en este primer momento es que esa doble condición hispano-francesa de Felipe V lleva a que siempre aparezca en sus retratos con las dos órdenes, el Toisón y el Espíritu Santo. Es un primer cambio radical frente al periodo anterior, cuando nuestros monarcas de la Casa de Austria no llevaban nada más que el Toisón. A partir de ahora siempre van a ir unidos, por lo menos durante este primer periodo. Esta es la aceptación, una recreación obviamente, un cuadro de esa aceptación del testamento y del nombramiento de Felipe V como rey de España y cómo el enviado español acepta el hecho. Lo que les decía de esa primacía de la Orden del Espíritu Santo sobre el Toisón es simplemente que vean ustedes los cuadros. El Toisón queda en un segundo plano frente al cordón bleu del Espíritu Santo. En los retratistas o en los pintores franceses, todos estos retratos son franceses. Cuando se hace la famosa familia de Felipe V de Ranc, no vemos más que azules. Ahí nadie lleva o nadie parece llevar el Toisón. Es verdad que la moda ha cambiado, y el duque de Saint-Simon, cuando escribe sus memorias en España y relata cómo se levanta Felipe V, cómo le ponen las órdenes, pues le ponen el Toisón, le ponen la Orden del Espíritu Santo, dice, aunque el Toisón prácticamente no se ve porque la corbata se lo tapa. ¿Ya? Se lo tapa, pero el caso es que no se ve. Lo que se ve es la Orden francesa. Ahora bien, fíjense en los pintores españoles. Los pintores españoles obviamente no pueden quitar la Orden del Espíritu Santo, pero quieren dar primacía al Toisón castellano. Y por eso, en estos cuadros de Jacinto Meléndez, de su primera época, vemos que el collar del Toisón se quiere poner con esa primacía sobre la Orden del Espíritu Santo. En cualquier caso, como les decía, la toma de posesión en Madrid se produce en 1701, se produce el juramento de los caballeros, no hay ninguna disensión. Y en junio de 1703, Felipe V realiza sus primeros nombramientos a su familia directa, que en realidad son sus herederos a la corona de España. Es decir, Felipe V tiene a su hermano menor, que en ese momento sería el heredero presunto de la corona de España, el duque de Berry, y luego su tío, el duque de Orleans, y su primo, el duque de Chartres. Son los primeros que reciben esos toisones. Y cuando leemos la documentación, en especial las cartas de Luis XIV, porque todo esto se dirige a Luis XIV, y Luis XIV es el que impone los toisones en Versalles, Luis XIV escribe a su hermano, porque claro, todos los reyes son hermanos, y por tanto se tratan de hermanos, y querido nieto, diciéndole que esto es otra muestra de la unidad de la Casa de Borbón. Entendamos las fechas. Mientras, en Viena, Leopoldo I, el emperador, aprueba el llamado Pactum Mutuae Successionis de 1703, fijando las dos nuevas ramas de la Casa de Austria y sus normas de sucesión. Hasta ese momento había habido dos ramas de la Casa de Austria, la primogénita en Madrid y la segundagénita en Viena. Al acabar la de Madrid, solo queda la de Viena, y él tiene dos hijos y decide crear dos nuevas ramas. José I, su hijo primogénito, en Viena como emperador, y su segundo hijo, el archiduque Carlos, en España como rey de España. En ese momento, después de firmar este pacto de sucesión, se proclama en Viena rey de España el archiduque Carlos. Septiembre de 1703, como se puede ver en esta
preciosa medalla que se hace allí, y si leen ustedes el texto de abajo, pues dice que esto se debe gracias a la cesión que de sus derechos han hecho mi padre y mi hermano. Es por tanto, en este momento y no antes, en septiembre de 1703, cuando formalmente hay dos reyes de España. Les ruego entiendan lo que digo con reyes de España, reyes de las Españas, Castilla, Aragón, pero para que nos entendamos todos, hablemos de esa manera. Y desde ese momento, el archiduque Carlos hace sus sellos como rey de las Españas. Ahí tenemos un sello propio de la corona de Aragón, donde aparece con el toisón, el sello de placa bien conocido, de nuevo con el toisón, y en este momento, entre 1703 y 1725, es lo que podemos decir el enfrentamiento entre los dos toisones o los dos pretendientes a la corona de España. Digo 1725 y digo bien porque todos los tratados de Utrecht y Rastas, Baden, etcétera, etcétera, fueron entre Francia y el resto de los aliados, a los que luego se unió España firmando lo que tuviera que firmar, pero no hubo ninguna paz directa entre España y el Imperio hasta 1725. No hubo guerra, pero tampoco hubo paz, y por tanto, para mí, hasta 1725 podríamos decir que es el conflicto. Para lo del toisón, en 1704, Felipe V expulsa a los caballeros que reconocen al archiduque como rey de España. Aquí nos deberíamos preguntar si les expulsa porque les reconocen como rey de España o como jefe de la orden. Para mí es como rey de España. Al tener sus territorios, la monarquía hispánica en Italia, en Flandes, tal, pues muchos caballeros de esos territorios van a ver que su soberanía va a quedar bajo el nuevo soberano y por tanto van a hacerle la pleitesía como súbditos naturales del lugar, no tanto como caballeros del toisón, pero como lo son y han tenido que jurar fidelidad a Felipe V, pues obviamente es un choque de fidelidades que va a conllevar que Felipe V les expulse. En cualquier caso, y esto es claro, el archiduque Carlos, como Carlos III, no va a hacer ningún nombramiento de caballero de la orden hasta 1712. Podría, por tanto, entenderse que en esta idea absolutamente dinástica de la Casa de Austria, el que se consideraría legítimo heredero del Ducado de Borgoña y de la Orden del Toisón sería Leopoldo I y su hijo José. Y solo cuando ambos murieron y Carlos VI se convirtió en emperador, decidió asumir de forma pública la jefatura de la orden y hacer los primeros nombramientos en Viena en 1712. En cualquier caso, los sucesivos tratados internacionales no entran en el fondo de la cuestión de la soberanía de la orden y siempre hablan de una posibilidad de encuentro entre las cortes, una paz, un acuerdo entre ambos que no va a llegar. Esa creación o recreación de la orden en Viena en 1712 se va a hacer con todas las de la ley. Aquí ven el reverso del sello de la Orden del Toisón de Oro, por una parte de Maximiliano I, es decir, el de María de Borgoña, y por otra parte el de Carlos VI. Como ven, está absolutamente influido o tomado como modelo. El anverso y reverso sería así, con el águila imperial, con el gran escudo español, si se fijan es el escudo de la pragmática de 1566 de Felipe II, solo que Austria, que es el centro, abandona su cuartel inferior y se coloca en la parte superior como un escusón, pero fíjense que mantiene Castilla y León como primacía en la parte superior al lado de Aragón y Aragón-Sicilia. Carlos VI, por muy emperador que fuera, siempre se consideró rey de España y dio primacía a las armas hispánicas. Tanto es así que recuerden que el problema de la Casa de Austria es que la endogamia llevó a que no tuvieran sucesión, sobre todo sucesión masculina, pues cuando nació el hijo, el deseado hijo de Carlos VI, el archiduque Leopoldo Juan, hubo numerosísimos escritos, numerosísimas medallas, numerosísimas fiestas, ahí se ven los árboles genealógicos,
Y aquí está un escrito de todo lo que se hizo en honor del archiduque Leopoldo, príncipe de Asturias. Ahí lo ven, aunque esté en alemán, yo creo que lo ven todos ustedes. Príncipe de Asturias. Y si hay que hacer una imagen de lo que es, ahí le tenemos. Y lo único que se le coloca es el toisón, y no un toisón chiquitito que se le vea, no, completo. Es la dinastía, la tradición, la continuidad. El emperador y su principal valedor militar, el príncipe Eugenio de Saboya. Yo creo que es una imagen que vale más que 1000 palabras sobre la idea que la Casa de Austria tenía, en este caso, del toisón. El sello de oro precioso de la toma de posesión como rey de Nápoles del archiduque Carlos, de nuevo con todos los toisones que queramos, y una moneda como soberano de los Países Bajos en 1725, que de nuevo ven absolutamente el escudo que conocemos de Felipe II, donde en su cetro se ha colocado el águila imperial, indicando que además de todo eso soy emperador, 1723, 1725. Si nos vamos al otro lado, si nos vamos a Felipe V, recuerden que él abdica la corona en 1724, y en un documento separado de esa abdicación, en estas pocas líneas también deja muy claro cuál es la idea que la Casa de Borbón tiene del toisón. Aquí lo tienen. He dejado la monarquía, he dejado el gobierno a mi queridísimo hijo primogénito don Luis, príncipe jurado de España, y siendo aneja a esta corona la soberanía de la insigne orden del toisón de oro, se tendrá así entendido en el capítulo, etc. Repito, en documento separado de la abdicación principal, un poco como ocurrió la abdicación de Carlos V, primero una cosa y luego la otra, pero aquí ya se deja claro. Podremos estar no de acuerdo, pero lo que hay que leer es lo que pone el documento, y el documento lo que dice es lo que ven ustedes, que está aneja a la corona de España. En 1725 se llega a las Paces de Viena, donde, si me permiten, en una labor diplomática muy fina, los representantes de ambas potencias consiguieron hacer una redacción que le encantó a todo el mundo, porque luego todo el mundo puede utilizarla como le dio la gana, que es lo que ven. En el artículo 9, ambas partes reconocían las dignidades que había hecho la otra parte, bueno, sin problemas, y en la segunda se decía que mientras vivieran ambos soberanos, que podrían utilizar los títulos, dignidades y tal, que consideran oportuno, pero que cuando murieran solo podrían utilizar los que de verdad tuvieran la soberanía real sobre ello. Con lo cual, digamos que ambas partes decían, bueno, pues cuando te mueras tú, me quedo yo con todo. Bueno, pues ya lo veremos cuando llegamos a 1740. Ahora bien, y yo creo que esto es una de las principales novedades de esta conferencia. Hasta 1740 se consideró el toisón una unidad. Y lo he encontrado viendo una cosa que encontré por casualidad, que es la concesión del toisón al condestable Colonna. El condestable Colonna era una de las primeras autoridades del Reino de Nápoles, el que se encargaba de hacer la famosa juramento de vasallaje y fidelidad al Papa todos los años, llevarle la canea, etc. Y en 1721, cuando el soberano de Nápoles era Carlos VI, le dio el toisón, obviamente el toisón austriaco. Pero ya sabemos que Nápoles, durante las guerras de sucesión polacas, cambió de manos y pasó a don Carlos, nuestro Carlos III, posteriormente. Y cuando creó la Orden de San Genaro en 1738, al año siguiente se la dio al condestable Colonna. Y el condestable Colonna recibe una carta desde Viena diciéndole que debe devolver el toisón por haber aceptado San Genaro, debido a que el toisón era incompatible con cualquier otra orden. Obviamente Colonna
se enfada mucho y informa al embajador del rey de España en Roma, porque él está en Roma, porque está en el momento del cónclave, informa al rey de Nápoles, y ambos informan al rey de España, y además dicen, utilizando un legítimo pretexto, o sea, no van contra el emperador, dice, es verdad que existe esa incompatibilidad, luego veremos cómo se puede obviar, dice, ha quitado el toisón a Colonna, y digamos, le ha hecho un feo, un desaire. Pues bien, Carlos VII de Nápoles, solicita a su padre que en desagravio a Colonna le otorguen el toisón. Y Felipe V se lo otorga. Le otorga el toisón español. Pero lo más interesante es que hay una carta del rey Carlos a su padre, bueno, a través del marqués de Salas, que era su primer ministro, al marqués de Villarias, donde dice, ha celebrado mucho el rey de las dos Indias la generalidad tan propia del rey, que se ha dignado reintegrar al condestable Colonna en el honor de la insignia y orden del toisón de oro de que le había despojado la corte de Viena. Reintegrar. Por tanto, se consideraba que si tenías el toisón austriaco, por lo menos en esta fecha de paz armada, digamos, entre 1725 y 1740, ambas ramas de la orden se consideraban legítimas y los caballeros de una parte se consideraban unidos, solo que tenían, digamos, dos cabezas, como decían los cancilleres. O sea, esto de tener dos cabezas no está bien, pero bueno, cuando se muera una de las dos lo reintegraremos. Pero yo creo que queda claro que el uso de ese verbo nos deja muy cristalino lo que entendían en ese momento. Y por tanto, podías tener uno u otro, pero pertenecías a la misma orden. En ese mismo documento, justo cuando muere el emperador, el secretario archivero de la Embajada de España en Roma, José García del Pino, inmediatamente manda una carta al marqués de Villarias diciéndole, hay que mandar una carta a Viena para que, según los tratados de 1725, cesen, digo lo que pone, ya sé que no nos suena bien, los grandatos que se arbitraba conferir y los toisones, y que se devuelvan los collares que allí se guardaban. Yo creo que todo el mundo tenía claro lo que querían hacer. Por eso, el encargado de negocios de nuestra embajada en Viena, don Josep Carpintero, presentó al canciller Sitzendorf una protesta donde reclamaba el toisón porque pertenecía a Felipe V, no he puesto comillas, pero pueden ponerla, como directo sucesor de Carlos II, por derecho de sangre, por disposición testamentaria y por el unánime reconocimiento de la Europa, como dicen los documentos. La respuesta de Viena no se hizo esperar. Recuerden que todo el territorio de los estados patrimoniales pasó a la hija de Carlos VI, María Teresa, casada con Francisco Esteban de Lorena, e igual que María de Borgoña se había casado con Maximiliano y Maximiliano fue jefe de la orden, pues Francisco Esteban había sido nombrado jefe de la orden en 1741. Pues bien, desde Viena se le contesta al embajador español que el heredero legítimo de Carlos II era Carlos VI. Otra cosa era que por el bien de la paz en Europa él había renunciado a parte de su herencia, parte concreta, territorios, pero no a sus derechos. Que el toisón era privativo de la Casa de Austria por derecho dinástico y que como tal pasaban al marido de María Teresa. Y por último, un argumento que me parece un poquito peligroso por lo que luego llevo, que el gobierno de las tierras del antiguo ducado, los Países Bajos, conllevaban también el de la orden, ya que llevaban el archivo, el tesoro, etc. Pues ya tenemos todos los argumentos que queramos. No hay nadie que pueda ser árbitro entre dos potencias soberanas si no se ponen de acuerdo. Una dice A, otra dice B, y no me bajo del burro, como se suele decir. Unos años después, 1748, los preliminares del Tratado de Aquisgrán. Que se pongan de acuerdo, los otros grandes intentaremos mediar. Esto lo ponían los preliminares de la paz, pero el embajador español se negó a que aparecieran en la paz, que se borrara totalmente. ¿Por qué? Porque decía que su señor
era tan claramente el que tenía los derechos que no estaba dispuesto a ponerlo en duda ni a que nadie dijera en un arbitraje si sí o si no, o si no, o si sí. Por tanto, que nada de arbitrajes y nada de tonterías. Inmediatamente, obviamente, el representante imperial, el famoso luego Kaunitz, dijo: pues nosotros decimos lo mismo, que quede claro que no queremos dejar en silencio para que el silencio no piense que estamos dando la razón al otro. Con lo cual, seguimos en la misma partida. Por último, en el Tratado de Italia de 1752, o de Aranjuez, en un artículo separado, pero con la misma fuerza que el resto de artículos, vuelve a decirse lo mismo. Hay un problema. Bueno, pues a ver si, sin mediadores, las Cortes de Viena y de Madrid se pueden poner de acuerdo y terminar con esta disensión. Bueno, yo creo que esto lo podría afirmar cualquiera. Hay un problema, pues a ver si nos ponemos de acuerdo. Desde 1752 no se ha vuelto a hablar del tema. Sobre todo en mi época, luego en épocas últimas, después de la Primera Guerra Mundial, esas cosas hubo otras cosas, pero desde luego no me voy a meter en ellas porque no me toca. Este fue el último intento, mediante acuerdo internacional, de llegar a una entente sobre el tema, cosa que, repito, no se consiguió. Ahí tienen el texto completo, que no es cuestión de comentar porque es puramente diplomático. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ver si conseguimos llegar, etcétera, etcétera, etcétera. Y la realidad posterior, como ya les digo, cada uno mantiene sus argumentos y los diferentes estados de Europa aceptaron el hecho, no por ley, sino por costumbre. Y Madrid y Viena se ignoraron mutuamente. Ni uno metía el dedo en el ojo a uno, ni el otro metía el dedo en el ojo a otro. De facto, había, digamos, unas esferas de influencia del toisón español y del toisón austriaco. Y de hecho, se aceptaba obviamente la incompatibilidad de ambos. Nadie podía tener a la vez los dos toisones. Pero hubo una excepción. Hubo una excepción. Los toisones bávaros. En la primera promoción de caballeros de Felipe V, en junio de 1701, además de a sus parientes franceses, Felipe V nombró caballero de toisón a Carlos Alberto de Baviera, el heredero del elector Maximiliano II Manuel, que era obviamente el principal aliado de Luis XIV en Alemania. De hecho, hubo un momento en que parte de la herencia hispana pudo ir al archiduque, al elector Maximiliano Manuel, y en 1711 se le nombró soberano de los Países Bajos. Lo que pasa es que no duró mucho por luego las paces de Utrecht. Pero bueno, en cualquier caso, era el gran aliado de Francia en Alemania y por eso Carlos Alberto recibió el toisón. Al acabar la guerra, hubo que reconciliar a Alemania. El emperador había anexionado y confiscado todos los territorios del electorado bávaro, precisamente por ser enemigos. Pero como siempre suele pasar en estos casos, al final se devuelven y se llega a la paz. Bueno, pues esa paz entre las casas de Austria y Baviera conllevó que en Graz, en 1715, Carlos VI entregara el toisón austriaco a Carlos Alberto de Baviera. Y por tanto tuvo a la vez los dos toisones. Es más, en España el canciller Elcius hizo un papel a Felipe V diciéndole: habría que abordar el problema de que el elector tiene los dos toisones, y es imposible, no se puede jurar fidelidad a la vez a dos personas. Pero, obviamente, entre casas soberanas, y que sabemos que la política nunca sabemos dónde va a terminar, Felipe V no decidió nada sobre el tema. Pero el hecho está ahí. Y para que vean qué de vueltas da la vida, cuando murió el emperador Carlos VI, nuestro elector de Baviera se puso al frente de un grupo de electores que intentó quitar, y que de hecho quitó, el trono imperial a la nueva casa de Habsburgo-Lorena. Y él fue elegido emperador en 1741. Pues bien, como emperador, en 1741 hizo una alianza con España y Felipe V decidió conceder el toisón español
a su hijo y heredero Maximiliano III. Aquí tenemos al príncipe electoral de Baviera, en ese momento, y emperador, con sus dos, bueno, cada uno en uno, su toisón, que habría que saber si es el español, si es el austriaco, pero bueno, ahí lo tiene. Y aquí tenemos el dato de la Gaceta de Madrid, donde el conde de Montijo llega al palacio de Frauenstein e impone el toisón español al hijo de Carlos VI, sin decir nada sobre ese doble toisón que tenía su padre. Por tanto, aquí tenemos al nuevo elector, años después, siempre utilizando el toisón español en un círculo, como era el alemán, digamos, reservado al toisón austriaco. Por supuesto, Maximiliano volvió a casarse con una archiduquesa, se reconcilió con los Austria, pero ya en este caso no le volvieron a conceder su toisón. Consideraban que ya tenía el español y que por tanto no había ningún problema. Pero al menos hay una persona que en esta primera parte del siglo XVIII tuvo los dos toisones, como fue el elector de Baviera. Pasemos ahora al siguiente problema, al de las incompatibilidades. El problema empezó desde ya, es decir, desde 1701, porque todas las concesiones primeras que hizo Felipe V conllevaban que los caballeros que las recibían eran ya de otra orden, fundamentalmente del Espíritu Santo. Pero bueno, eran la familia real, siempre había excepciones, no era excesivamente complejo, aunque el canciller Elcius, el pobre hombre, se empeñaba en mandar memorial tras memorial para que le hicieran caso, pero no le hacían mucho caso, y decía, si no pasa nada, pero hay que solicitar un breve del Papa. No pasa nada, pero hagámoslo. Y Felipe V le contestaba, vale, vale, se pedirá cuando haya que pedirle. Pero claro, luego tenemos más casos. El duque de Boufflers, que recibe el toisón y ya era del Espíritu Santo, el duque de Berwick, que lo era de la Jarretera, Jean-Baptiste Ducas, el almirante Ducas, que lo era de San Luis, el duque de Villars, que lo era del Espíritu Santo, y no se pedían breves del Papa, y no se pedían breves del Papa, y no se hacía nada. Por tanto, era una especie de, a los extranjeros no importa que ocurra estas cosas. Y sin embargo, a los españoles sí hay que pedirles cosas. El marqués de Bedmar, un gran militar de ese periodo, caballero y comendador de Santiago, recibe la Orden del Espíritu Santo en 1704. Y como todos los españoles seguían la normativa y pidieron permiso al Papa, dejó el hábito santiaguista, mantuvo los goces de la encomienda, no hay problema, y aceptó el Espíritu Santo. En 1711, Felipe V, que era uno de sus más fieles colaboradores, le dio la grandeza, etc., le nombró presidente del Consejo de Órdenes. Por ley, para ser presidente del Consejo de Órdenes, tenías que ser de una orden y tenías que vestir su hábito. Unos años antes, el duque de Veragua, que era caballero del toisón, fue nombrado presidente del Consejo de Órdenes y se le obligó a renunciar al toisón y retomar el hábito de Santiago. Y lo que le dijeron los miembros del Consejo es, hágase igual que hemos hecho con el duque de Veragua. Contestación del rey. Vale, me entero de lo que me decís, pero para mí no son incompatibles Espíritu Santo y Santiago. Que retome el hábito de Santiago el marqués de Bedmar y que presida el Consejo de Órdenes con el hábito de Santiago y con el Espíritu Santo. No estoy hablando del toisón, pero son casos similares. El final del problema fue cuando ya murió el canciller Elcius, entró el nuevo canciller, Grimaldo, y consiguió convencer al rey de que pidiera los breves al Papa. No pasa nada, vamos a pedir los breves. Y el 30 de enero del 22, el Papa emitió ese breve diciendo, vale, todo lo que has hecho hasta ahora te lo doy por bueno, te absuelvo de censura, realidades, etc. Y te doy el que doy a todos los reyes de 16 de enero del 23 para cubrir las vacantes sin el capítulo, que era el que hacían todos los reyes al inicio del reinado y que Felipe V no hizo. Pues bien, en ese momento concede el toisón al marqués de Maillebois, que era el embajador que negoció las bodas del príncipe de Asturias con Mademoiselle de Orleans. Y le advirtió, no lo entregaré hasta que no obtengas el breve. Y en este momento es ya cuando se generaliza la petición del breve
antes de recibir el toisón. El primero fue el de, repito, el marqués de Maloubrière, el 11 de febrero de 1722. Ese mismo año el Papa obtuvo licencia para que sus hijos, Fernando, gran prior de la Orden de San Juan, y Felipe, caballero de la Orden de Santiago, pudieran recibir el toisón conservando ambos hábitos. Y aquí vemos un precioso retrato del infante don Felipe, donde lleva el cordon bleu, en el centro del cordon bleu el toisón, y arriba la referencia a la venera de la Orden de Santiago. Tan pequeñito él, con sus 3 distintivos. Y aquí tenemos al infante Fernando. No he conseguido una imagen donde lleve las insignias de Gran Prior de la Orden de San Juan, pero sí tengo su sello que ven ahí, que se guarda en la colección Salazar y Castro de la Real Academia Española, de la Real Academia de la Historia. Y aquí pongo los ejemplos de los primeros caballeros españoles que recibieron esos breves: el Duque del Arco, el Marqués de Grimaldo y el Marqués de Santa Cruz, que eran todos caballeros de órdenes, pudieron mantener el hábito, luego fueron caballeros del Espíritu Santo y tuvieron los 3, y a partir de ese momento, pues de hecho, la compatibilidad es reconocida, porque la concesión del breve era casi una formalidad, aunque había que gastar dinero. Por eso en 1754 los caballeros le piden al rey que sea él el que se encargue de pedir las dispensas y que no las tenga que pagar. Aquí pongo 2 ejemplos del Duque de Huéscar, luego Alba, donde aparece con sus 3 distinciones: el toisón, la Orden del Espíritu Santo y la Orden de Santiago. Por último, en 1773, Clemente XIV concedió un breve general para que las compatibilidades fueran automáticas. Tan importante fue que se hizo imprimir y se repartió para que todo el mundo supiera ya que no había ningún problema en poder tener encima todas las órdenes que uno quisiera. Siguiente incompatibilidad: nombramiento de eclesiásticos, otra de las líneas rojas de los estatutos de época de los Austrias. Bueno, no se nombró a nadie que tuviera esas características, y si alguien tenía el toisón y se hacía eclesiástico, lo cual no era excesivamente raro, obviamente tenía que dejarlo. Son bien conocidos el caso del Duque de Montalto y del Príncipe de Belvedere. Pero pongo este último porque el Príncipe de Belvedere, consciente de ello, pidió a Carlos II, que dice: Majestad, como tengo que dejar el toisón, le pido que lo transfiera a mi hijo mayor. Y aquí tenemos el decreto conservado, original, de Carlos II, donde dice: dado que el Príncipe de Belvedere va a mudar de estado y a hacerse sacerdote, en el cual no puede conservar la insignia del toisón, he venido a instancias suyas a conceder el que tenía a su hijo primogénito. Creo que no hay duda posible en este tema. Como ejemplo, ¿quién es una figura destacadísima de la época de los Austrias? Pues el cardenal infante don Fernando, que todos conocemos, arzobispo de Toledo, cardenal, gobernador de los Países Bajos. Ahí tienen su escudo, ahí tienen su retrato. No tiene el toisón. Algo impensable para un infante español de la Casa de Austria, pero no impensable porque era eclesiástico y como tal no podía tenerlo. Otros casos: don Juan José de Austria, que aunque haya un cuadro que digan que es de él, todos estamos de acuerdo, como nos explicó bien nuestro compañero José Luis San Pedro, que no es él por esto, porque no podía tener el toisón. El príncipe Filiberto de Saboya, el archiduque cardenal Alberto, hijo de Maximiliano, que hasta que no dejó de cardenal y casarse con Isabel Carolina, no recibió el toisón. Por tanto, esto era una cosa obvia. Llegamos a los Borbones. Felipe V decide que su último hijo sea cardenal y le da el toisón. Y le da lo mismo. Y el gran Pinedo, el gran historiador de la orden, para intentar justificarlo, pues dice: hombre, es que ser infante es mucho, y ser de la Casa Real es mucho, y eso es mucho más que tener el estado eclesiástico o no. Es decir, eso lleva implícito tener el toisón. Y además es pequeño, todavía no ha tomado el estado eclesiástico de verdad. Se puede ser cardenal sin tener el estado eclesiástico. Por tanto, bueno,
aunque los estatutos digan lo que digan, una cosa es la ley y otra cosa es el espíritu de la ley, ¿no? Entonces, vayamos a ese espíritu de la ley. En cualquier caso, aquí tenemos al pequeño cardenal, al infante cardenal, para que no sea el mismo que el cardenal infante, en esa primera con el Espíritu Santo y el toisón, y en la segunda con una tercera. Obviamente, su hermano le concedió San Genaro, y ahí tiene toisón, Espíritu Santo y San Genaro, como aparece en el gran escudo de su palacio arzobispal de Alcalá de Henares, junto a la Orden de Santiago, donde era caballero desde 1735. Por tanto, esta es esa primera distinción. El cardenal impuesto. El segundo cardenal, ya con todas las de la ley y con todo el estado eclesiástico total, fue uno que no nombró el rey de España, sino que se le nombraron. En los toisones napoleónicos, en 1805, hubo un intercambio entre legiones de honor y toisones, que es: yo te mando 6, tú mándame 5 y nombra a quien quieras. Hombre, Napoleón fue más explícito diciendo: nombra a quien quieras de tu familia y a Godoy. Carlos IV solo le dijo: nombre usted a quien quiera. Y entonces el emperador nombró a su hermano José, gran elector, al príncipe Luis, a sus cuñados, el príncipe de Luca, el príncipe Borghese, y a su tío, el cardenal Fesch. Es verdad que tenemos la documentación que ese toisón al cardenal Fesch no iba a ser para él, sino que iba a ser para Murat, pero como ya sabemos que las relaciones entre Napoleón y Murat iban un poco en un tobogán, pues le debió castigar en una primera etapa y le dijo: pues no te lo doy, y se lo doy a mi tío Fesch. De hecho, aquí tenemos el documento original de la Cancillería de la Legión de Honor, donde se informa al embajador español, príncipe de Maserano, cómo el emperador había decidido que los toisones que había recibido desde Madrid serían para... Y aquí está, este es el documento original mandado a la corte de Madrid, son los mismos que les digo. Y aquí tenemos al cardenal Fesch en un magnífico retrato donde le vemos luciendo la Legión de Honor y el toisón, todo excesivamente rojo. Es decir, son unas órdenes que llevan rojo y con el capelo rojo y con todo rojo, y se ve un poco mal, pero bueno, ahí está. Los napoleónidas no eran muy dados a exhibir órdenes extranjeras, fundamentalmente porque consideraban que con las suyas eran suficientes, pero existe un cuadro magnífico que es la boda del rey Jerónimo Napoleón con Carlota de Württemberg, que es un poco un cuadro a la antigua, ¿no? Una familia de Luis XIV, una familia de Felipe V, tal. No es real, ninguno estuvo de verdad ahí, pero ahí está toda la familia. Y en el extremo, si ven ustedes, está el cardenal Fesch usando el collar, lo ven ahí en detalle, aquí, usando el collar en esta gran celebración familiar, con lo cual daba idea del aprecio que lo tenía. Por último, en este periodo, el tercer eclesiástico que lo va a recibir, que es un tesón bastante polémico, es el que recibe el cardenal de Borbón, precisamente el hijo del anterior que hemos visto. Las Cortes Generales propusieron su nombramiento, pero no llegaron a hacerlo efectivo. Se exilió con Fernando VII, ya que él fue el que le pidió que jurara la Constitución, y ya sabemos lo que ocurrió, que en vez de jurar la Constitución le hizo arrodillarse y besarle la mano, y con el triunfo de los liberales en 1820, estos consiguieron su nombramiento, el 9 de julio de 1820, y sin ninguna ceremonia, lo que nos da ahí la idea de lo contento que estaba Fernando VII, pues le impuso el collar en Palacio el 5 de septiembre. Aquí hay un grave problema, y se ve en la documentación de su expediente, porque no se ponían de acuerdo en cómo debía ser el documento que le nombraran. Porque unos decían que tenía que ser a la antigua, tradicional, en francés, como duque de Borgoña, y otros decían: no, se ha aprobado la Constitución, y dice que todos los actos del rey tienen que ir con esta titulación: Fernando VII por la gracia de Dios y la Constitución, rey de las Españas, tal, tal, tal. Con lo cual, al final, hay un decreto que dice: vengo a nombrar al cardenal caballero del Toisón. Y no se le dio papelito escrito. Aquí tenemos
al cardenal antes de recibir el toisón, con las órdenes de Carlos III San Genaro y San Fernando del Mérito de Nápoles, en dos cuadros muy bonitos. Y yo solo conozco esta imagen del cardenal con el toisón, que es en su monumento funerario, como lo ven ahí, que además lleva Carlos III e Isabel la Católica, pero no he encontrado ninguna otra referencia. Bueno, ya ven que les cuento demasiadas cosas, pero vamos muy deprisa. La guerra de la independencia. Más problemático y más jaleo no puede ser. Podrán ustedes verlo en detalle las cosas, porque si no, no voy a dar tiempo. Pero en cualquier caso, abdicación de Carlos IV. No hay referencia específica al toisón. Hemos visto en la abdicación de 1724, sí, en la de Carlos IV, no. Abdicaciones de Bayona en mayo. Todas las cruzadas, ya saben, terminan en manos de Napoleón, que designa a su hermano como futuro rey de España en junio. Se aprueba la Constitución de Bayona y José Napoleón es proclamado rey de España en julio. Una legitimidad. La otra legitimidad, la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, en septiembre, todo de 1808. José Napoleón le gustaban estas cosas, las órdenes. Había creado en su reino napolitano la Orden de las Dos Sicilias, suprimiendo todas las anteriores, y en España hizo lo mismo, creó la Orden Militar de España, dándole las propiedades y rentas de todas las órdenes anteriores, que fueron suprimidas, salvo el toisón. Por tanto, ahí tenemos una primera foto fija. Crea una orden propia y mantiene el toisón. Si vemos su papel sellado o vemos su moneda, su orden propia no aparece. Lo que aparece es el toisón, que a mi entender él considera unido a, como decía Felipe IV, a la dignidad de rey de España, y si él era el rey de España, pues tenía el toisón. Pero aquí quiero decirles una cosa. Llama la atención que hasta el 28 de septiembre de 1809 no hiciera nombramientos. Hizo muchos de la Orden de España y sin embargo del toisón no. Fue a su hermano Jerónimo, rey de Westfalia, que casi lo recibe de Carlos IV, estaba en trámites, pero las abdicaciones no lo recibieron, y luego lo recibieron solo 5 de sus ministros españoles entre 1810 y 1812. No nos interesa quién, está en la publicación y no hay problema. Lo que les quiero decir ahora, y esto es otra introducción novedosa, es que yo relaciono este primer nombramiento de Jerónimo con un medio enfrentamiento con su hermano. Vean aquí a Jerónimo, que le encantó que le dieran el collar del toisón y que se retrataba con él siempre que podía. Ahí vemos un primer retrato y aquí un segundo, donde usa el toisón, la Legión de Honor y su propia Orden Real de Westfalia, como diciendo, la mía, la del emperador y la máxima de Europa. Bueno, lo que le digo es el enfrentamiento entre hermanos. Napoleón crea la Orden de los Tres Toisones de Oro el 15 de agosto de 1809, tras vencer en la batalla de Wagram. Y dice que lo hace porque ha vencido a los toisones español y austriaco. Y, bueno, hay unos diseños sobre cómo es, etcétera, etcétera. Pues bien, cuando José se entera de esto, es cuando hace el primer nombramiento de caballero del toisón español. Como para decirle a su hermano, oye, que esto sigue existiendo y lo tengo yo. ¿Qué hace su hermano? Pues les diré, en el Almanaque Imperial existía un capítulo dedicado a los franceses que tenían condecoraciones extranjeras. Almanaque de 1808. Tienen el toisón de oro y ahí aparecen los franceses que lo tienen. Almanaque de 1809. Ahí lo tienen. A partir de ese momento desaparece de los almanaques imperiales. 10, 11, 12, 13, 14. Para Napoleón deja de existir el toisón español, a raíz del nombramiento que hace su hermano. No voy a ir más allá, porque son hipótesis, pero yo les pongo encima de la mesa hechos. Sin embargo, la orden que creó en las Dos Sicilias, la Orden Real de las Dos Sicilias, permanece en el almanaque imperial hasta 1815. No pone ningún problema. Y esto es también otra de las cosas que cuando investigas te la encuentras y te quedas asombrado.
Napoleón tuvo, como hemos visto, una especial distinción con el Toisón. De hecho, guardó su collar de 1805 hasta su muerte en Santa Elena, lo legó a su hijo. Y en el ínterin yo no he visto ningún cuadro donde él aparezca con el Toisón. Solo he encontrado luciéndole la Orden de San Andrés, en los cuadros que hay en estas relaciones especiales que tiene con el zar de Rusia. Pero ya saben que Cataluña fue ocupada por los franceses, no como el resto de España, sino ocupada como un gobierno militar autónomo, porque terminó siendo integrada en el Gran Imperio en el año 1812, creando 4 departamentos: Bocas del Ebro, Montserrat, Segre, donde se incluyó Andorra, y Ter, mientras que el Valle de Arán nunca se integró en esos 4 departamentos, sino que se integró en el Alto Garona. Bien, este es el mapa del Gran Imperio, de los departamentos franceses napoleónicos, y aquí tenemos un papel sellado del gobierno de Aragón, donde vemos el águila imperial. Todos la conocemos, no nos da ningún problema, el gobierno militar de Aragón. Aragón no fue anexionado y por tanto no tenemos mayor complicación. Sin embargo, vean ustedes este magnífico, súper reaprovechado papel sellado de Carlos IV, del reinado de Fernando VII de marzo de 1808, del gobierno de Murat, lugarteniente general del reino, del de 1809 sin indicar rey, porque no querían nunca poner el rey José Napoleón en Cataluña porque se iba a ser anexionado, que no sé si ven ustedes bien, pero aquí hay un sello en seco. Seguro que no lo ven, de acuerdo, no pasa nada. Ese sello en seco se utiliza en un documento de 1813 y en otro de 1814, donde pone Gobierno General de Cataluña en francés, y aparecen las armas de Napoleón, tal y como las conocemos, rodeadas del toisón de oro. Algo inconcebible. Aquí está. Yo creo que aquí se ve algo mejor. Las armas y el toisón. Aquí lo pongo en grande. El toisón completo. Estas son las armas con, obviamente, el collar de la Legión de Honor. Y, sin embargo, en el sello seco del Gobierno General de Cataluña se pone el toisón. He conseguido, a través de unos amigos, que hiciéramos mejores fotos, y ahí vamos. Yo creo que no hay ninguna duda. Ay, se ven mucho peor que como yo las tengo. Bueno, aquí se ve el toisón, bueno, aquí a lo mejor es donde se ve mejor. Yo les aseguro que luego cuando lo vean, lo verán bonito. Pero vamos, no hay ninguna duda de que está el toisón. Tengo que pensar qué pongo en el texto para intentar explicar esto, porque no lo tengo nada claro, pero ahí está el documento. Ahí está el documento. Las armas imperiales de Napoleón rodeadas del toisón de oro. Nos vamos al otro lado. La Junta Suprema Central Gubernativa, por decreto del 3 de octubre de 1808, toma el título de majestad y todas las atribuciones que tenía el soberano. Y entre sus competencias estaba la concesión de toisones, grandes cruces de Carlos III y el nombramiento de secretarios y oficiales de esas órdenes. Lo deja claro. Todas las atribuciones del rey de España. No digo más. No hizo nada la Junta Central, cuyo magnífico sello, yo creo que este sí que se ve bien, es este, con el collar de Carlos III y con el toisón. Las Cortes Generales, de nuevo, decidieron que eran la expresión de la soberanía nacional, tomaron el tratamiento de majestad y sus competencias fueron grandezas, toisones, El reglamento lo decía bien claro, y conceden el toisón a Wellington. Las Cortes Generales y Extraordinarias, las Cortes, es verdad que a propuesta formal de la Regencia, conceden a Lord Wellington la condecoración de la insigne Orden del Toisón por las Cortes Generales. Aquí está el documento original de esa concesión. Problemas. Los que entendían la orden como dinástica del duque de Borgoña, obviamente las Cortes Generales con la soberanía nacional española poco tendrían que decir para hacer esta concesión. Pero las Cortes entendieron que era una condecoración de Estado unida a la corona. Obviamente el greffier protestó. Protestó por la usurpación de las prerrogativas reales.
protestó por la formalidad con que se hicieron las cosas. Contestación. La Constitución es la nueva ley suprema de España y todo se tramitará según su artículo 225, que dice que las gracias y mercedes se tramitan a través de la Secretaría de Gracia y Justicia, como se ha hecho, sin nada de la época anterior, porque ha quedado periclitado. Y así quedaron. Siguiente problema, no es católico, da lo mismo, ya se verá cuando sea necesario. Al Estado como tal le daba lo mismo. Cuando vuelve Fernando VII al trono, él ratifica este nombramiento. No vamos a seguir por aquí, porque ahora trataremos el tema de los no católicos. Lo único que les diré es que el duque de Wellington apreciaba muchísimo el toisón. Le ven ahí que lo utilizan con todas sus condecoraciones, con las más especiales, pero lo que más llama la atención es que si iba solo con una, iba con ella. Ni tan siquiera la jarretera. Es verdad que él tenía, ya digo, especial predilección por España, y sus herederos solicitaron a la corona española no tener que devolver el collar del toisón, y la corona aceptó. Si van ustedes a Londres, a su casa museo, a Split House, pues verán allí ustedes el collar del toisón, que era del infante don Luis, el cardenal, o por lo menos eso dicen los papeles. Bueno, el nombramiento de no católicos, que ya es el final, ya voy un poquito tal, pero bueno, nada más volver al trono, Fernando VII decide nombrar a caballeros no católicos, a soberanos victoriosos contra Napoleón, ahí los tiene. Obviamente esto iba contra los estatutos, pero de nuevo el caso de los soberanos es excepcional, y siempre se ha entendido en el toisón que los estatutos realmente a los soberanos de otras naciones tampoco se les puede obligar a cumplirlo, siempre estaban exentos del juramento y del pago de tasas y bueno, todas esas cosas. El problema surgió, bueno, primero les cuento a Jorge IV, la burocracia española, que siempre va un poco lenta, quiso darle el toisón, el príncipe regente en aquel momento, pero los austríacos se adelantaron y se lo dieron antes, con lo cual se hicieron todos los papeles, se hizo el gran documento de concesión, pero como ya tenía el toisón austríaco, no tuvo efecto el toisón por haber recibido el de Alemania, con lo cual Fernando VII deprisa y corriendo le tuvo que entregar la Gran Cruz de Carlos III, pero bueno, lo intentó. Y Jorge IV también tenía muchísimo aprecio al toisón. Fíjense que solo utilizando sus órdenes propias, utiliza solo, de todas las órdenes que tenía, el toisón. Fíjense de nuevo, aquí como gran maestre de la jarretera, solo el toisón. Y en un traje, digamos, de calle, jarretera y toisón, que da idea del prestigio que tenía la orden en esos momentos. Bueno, el problema de los no católicos estalla con el nombramiento del Bailío Tatichev, embajador de Rusia en España, porque ya hemos dicho, a los soberanos se les puede hacer una excepción, pero a los súbditos, al final, Fernando VII habló con su canciller, un canciller muy importante y muy docto en este tema, y le dijo claramente que había que hacer algo, había que pedir permiso al Papa, pero que al Papa había que darle también la solución. Y entonces mandaron una gran memoria donde decían, tenemos este problema, pero le damos también la solución. Bueno, aquí viene al baile. Consideramos que los caballeros del toisón no católicos no forman parte de los 51 que componen el capítulo, que era el cuerpo canónico aprobado por la Santa Sede, que tenía privilegios y gracias espirituales, y que siempre debían ser católicos, y que solo usarían las insignias de la orden en actos exteriores. Por tanto, el Papa, el 28 de diciembre del 17, dice, pues con todo esto, tales concesiones están separadas del cuerpo canónico, que yo puedo decir algo de él. Por tanto, el rey de España no necesita intervención ni autorización de la autoridad apostólica para hacer esos nombramientos. La Santa Sede no entiende de las órdenes de potencias extranjeras, sino en cuanto en lo que es la religión.
Si las gracias y privilegios y gracias espirituales solo pueden recibirla los católicos, los heterodoxos para mí no son problema. Nace así, por tanto, la idea del caballero supernumerario, no católico, que solo en lo honorífico y externo eran miembros de la orden, y por tanto se les dispensaba de hacer cualquier tipo de juramento que, sobre todo, podía ser complicado para ellos cuando establecía la defensa de, no la fe católica, de la Iglesia católica. Los nombramientos posteriores al bailío Tatitchev de no católicos por parte de Fernando VII fueron todos estos, que son todos miembros de casas reales, salvo el conde de Nesselrode y el conde de Berstov, que eran ministros de Asuntos Exteriores ruso y prusiano, respectivamente, que obviamente, tras el problema del trienio liberal, como apoyaron la restauración absolutista, pues quiso hacer el rey una especial gratificación a su comportamiento en este sentido. Y ya acabo con las conclusiones. Iba a leerles algo más y tal, pero creo que no merece la pena. Las conclusiones de este periodo es que hay un cambio radical en la orden, que la palabra del monarca es ley, que los estatutos quedan relegados a mero papel mojado, que formalmente se pueden traspasar sin ningún problema. Que se entiende que muchas de las cosas de la orden son totalmente anticuadas, que no tienen relación con el siglo XVIII y menos con el siglo XIX y las revoluciones liberales. Y por tanto, la orden va a tener que ir adecuándose a trompicones, que no legalmente, a trompicones, uniendo la voluntad real con la voluntad soberana de la nación, que a veces chocan menos, a veces chocan más, y que van a terminar estallando en el siguiente reinado, en el siguiente periodo, a partir de 1833. Y con esto concluyo. Creo que he dejado abiertas muchas cosas, sé que habrá cosas de debate que lo podrán ustedes leer tranquilamente en el artículo más específicamente, y bueno, darles las gracias por su atención y paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa, comentar algo? Vamos a ver. Lo primero, felicitarte, Francisco, porque ha sido una lección en toda regla. Has planteado temas muy interesantes y muy inéditos y muy novedosos. Lo del escudo de Napoleón ya me ha dejado giratorio, que no sé cuándo recuperaré. La puntualización sobre el retrato de Juan José, efectivamente, ya estamos de acuerdo que ese señor no es Juan José. Yo creo que puede ser el infante Don Carlos, que era de la Orden de Malta, y por el aspecto y las modas y todo eso pudiera ser el último retrato del infante Don Carlos. Yo así lo defiendo, desde luego no lo he publicado todavía, pero creo que sí. Hay una diferencia fundamental entre Don Juan José de Austria, y por eso no tiene el tesón, y Don Juan, el hijo del César Carlos. Don Juan era hijo de soltero y soltera, de viudo y soltera, y Don Juan José era hijo adúltero. Entonces era ilegítimo bastardo y no podía tener el tesón de ninguna manera. ¿Qué más? Que Napoleón no llegó a dar toisones. Se le pararon ese conflicto con su hermano José, su boda con María Luisa y un enfrentamiento brutal con la Orden de la Legión de Honor. Entonces le dijo que hasta ahí hemos llegado. Ahora, es muy interesante lo que has apuntado tú, de que desaparecen las menciones de los toisones españoles, de los cardenales y todo eso, en la honor de la corte. Eso es muy importante. Y tampoco he visto yo nunca, que me sorprendió mucho, ningún retrato de Napoleón con el presupuesto, y sin embargo sí le da el collar de eso de deja a su hijo, que no deja de ser hijo de una archiduquesa austriaca. Entonces por ahí pueden ir los tiros, a lo mejor por congraciarse con la corte austriaca, pero es muy interesante. Hay una vidriera en la Legión de Honor que representa a Napoleón II como soberano de la Orden de los Toisones. Y lo de Jorge IV de Inglaterra es muy interesante, que la corte austriaca, siendo anglicano, le conceda. Pero yo tengo entendido ahí que Pío VII dijo que como eran hermanos separados y que no eran herejes,
se podía consentir en su caso. Bueno, vamos a comentar esto último. Es curioso porque a los anglicanos en determinadas cosas, y bueno, lo podemos ver hasta hoy, que se han vuelto casi a unir, se les llama muchas veces anglocatólicos, porque realmente no son protestantes, están en un intermedio y entonces a veces se les considera de esta manera anglocatólicos, y cuando de hecho se da el Toison a Wellington se intenta decir eso de anglocatólico, y de nuevo, y yo creo que es el caso más claro, ningún no católico ha recibido el Toison austriaco, nunca. Salvo Jorge IV, por eso digo que la corte austriaca, digamos, cogiéndose a ese clavo ardiendo, pues le dio el Toison. Le podía haber dado María Teresa, le podía haber dado San Esteban, pero, claro, la máxima era esa. Y en cuanto a Juan José, yo no he querido hablar de Don Juan de Austria. Yo creo que, precisamente para no poner su bastardía, digamos, en primer plano, yo creo que el caso de no recibirlo fue porque era gran prior de la Orden de San Juan. Y, digamos, era incompatible, o por lo menos Pinedo así lo dice, y con el caso de Manuel Filiberto de Saboya, que un gran prior de la Orden de San Juan, en su condición además eclesiástica también, pues no podría tener a la vez el Toison. Digo lo que dice en ese caso Pinedo, y poniendo otro ejemplo extra, pero obviamente tienes razón en lo que dices, pero por eso no he querido tirar de Don Juan de Austria, porque Don Juan de Austria, digamos, era considerado miembro de la familia. Es verdad que Felipe II no le quiso dar el título de infante, pero toda la corte se lo daba, ni derechos de sucesión, pero vamos, era un caso especial. Y lo que dices obviamente de los 3 Toisones es verdad, pero su hermano no podía saber si iba a dar o no órdenes de los 3 Toisones. Sin embargo, el 15 de agosto él crea la orden, y en septiembre José da su primer Toison, y su hermano le quita de la lista. Sí, hay conflicto, claro. Yo pongo los datos encima de la mesa. A partir de ahí, muy bien puesto. A partir de ahí tendremos que discutir e intentar buscar papeles. Buscar papeles difícilmente encontrables, pero ahí están. Pero bueno, como ven, una cosa que se lleva estudiando siglos y siglos sigue dando novedades y cosas para discutir. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, en primer lugar, felicitarle, José María, por la conferencia. Me ha hecho muchísima gracia cuando se ha hecho mención a la Orden de los 3 Toisones, que es una manera que tiene Napoleón de reírse de Viena y de Madrid, ¿no? Que les está como vacilando. Y la pregunta que yo hago es, ¿cuáles son la argumentación que tiene el Reino de España sobre el tema de quién tiene más derecho entre los Habsburgo y los Borbones por el gran maestrazgo de la Orden de Toison de Oro? Porque es un tema confuso. No está claro que Carlos II nombre a Felipe V y ahí empieza la dinastía Borbón, pero ¿cuál realmente es un tema sucesorio, de sangre, es un tema político? O sea, si estuviera claro, no llevaríamos 300 años diciendo cosas. Pero la argumentación española es la que dicen los diplomáticos en la protesta de 1741. Por disposición testamentaria de Carlos II, eso lo hay, por derecho de sucesión, según la ley castellana, partidas de Alfonso X, si mueren todos los varones, hay que ir a las mujeres. La mujer mayor es la infanta María Teresa. Es verdad que renunció, pero renunció para no unir las coronas. Y Carlos II dice, si quitamos ese problema, la renuncia no es tal y hay que mantener las leyes dinásticas, que es la rama primogénita. Y por tanto, María Teresa, el gran Delfín, el duque de Borgoña, el duque de Anjou. Para no unir las coronas, el Delfín y el duque de Borgoña renuncian en su hermano y por tanto, por derecho dinástico castellano, lo tienen. Y por el reconocimiento general de la Europa, como decían. Es decir, todos los países han aceptado esta sucesión, hemos firmado unos tratados, e igual que yo, aunque eso también da mucho que hablar, he renunciado a mis derechos franceses y todo el mundo lo ha aceptado, pues lo que yo tengo, todo el mundo lo ha aceptado. Entonces, los argumentos
de los Borbones desde el inicio son esos: disposición testamentaria de Carlos II, derecho legítimo de sucesión de sangre por los principios de las leyes castellanas y reconocimiento general de la Europa, como dicen ellos. ¿Y entonces cuáles serían las argumentaciones de los austrias, de la rama esta Pues de Carlos? la argumentación de los austrias es también bastante clara, en el sentido: desde que Maximiliano y María se casaron, hay una unión indisoluble entre Borgoña y Austria. Todos los archiduques de Austria son duques de Borgoña. Es la orden dinástica que lleva 200 años en la familia. Y las leyes de la familia, y el pacto en mutuas sucesiones lo dice, es: mientras haya un varón vivo de la familia, tendrá que pasar a ese varón vivo de la familia. Solo si todos los varones mueren, la hija heredará, María Teresa de Austria, luego la famosa pragmática sanción de 1713. Por tanto, lo que Leopoldo dice es: yo soy el jefe de la casa de Austria, el legítimo heredero de esa unión indisoluble entre Austria y Borgoña. Y por tanto, creo estas dos ramas, que serán igual que la de Madrid y Viena a partir de esto. Pero si alguna de ellas se extinguiera, la otra lo heredaría a través de los varones, no de las hijas. Solo en el caso de que los varones se extingan, entonces entrarán las hijas. Y es lo que dice María Teresa en 1741. Se han extinguido todos los varones de la casa de Austria y yo soy la hija mayor del último varón, como era María de Borgoña, hija única de Carlos el Temerario. Me caso con Francisco Esteban, e igual que Maximiliano fue gran maestre, pues Francisco Esteban será gran maestre. Es verdad que introducen un argumento que yo creo que no debieron introducir, que es: gobernamos la antigua Borgoña y por tanto el territorio da el maestrazgo. Eso no tiene mucho sentido, porque si fuera así, sería el rey de Francia el que sería gran maestre. Claro. Primero Luis XI, y luego en 1678, en el Tratado de Nimega, cuando Carlos II cede el título y las tierras del Franco Condado a Luis XIV, le habría cedido el gran maestrazgo. Y de hecho los Borbones en algún sitio dejan caer que las renuncias del Delfín y del duque de Borgoña a la corona de España incluían la renuncia a esa soberanía de la orden que pudiera estar unida a la posesión de Borgoña. Porque además, y esto es muy curioso, bueno, no muy curioso, pero me llama la atención, solo después de esa paz de 1678 aparece en la Casa Real francesa el título de duque de Borgoña. El primer hijo del Delfín, nacido en 1682, es titulado duque de Borgoña, por primera vez desde hacía siglos, y se convierte, hasta la caída de la monarquía tradicional, en el título del heredero del heredero. Es decir, el heredero en Francia tiene el título de Delfín, Sí, pero si tiene un primogénito y él todavía es Delfín, se le llamará duque de Borgoña, lo que da idea de la importancia que tuvo para Francia la recuperación de ese territorio y de ese título para dentro de la casa. Reitero, en 1715 puedes decir: muy bien, yo tengo los Países Bajos, soy Carlos VI, y pensemos que quien tiene los Países Bajos tiene que tener el maestrazgo de la orden, ¿ya? Y cuando te echó de ahí la Revolución Francesa, ya no tendrías el maestrazgo, pasaría a la Revolución, a Napoleón, o como quiso después de la Primera Guerra Mundial Alberto I de los belgas, porque ya que estoy aquí, pues ya está. Es decir, es un argumento que es un argumento, ¿cómo diríamos? Táctico, pero no estratégico. Táctico en el sentido de: en este momento me viene bien, pero no sabes cuándo te va a venir mal. Entonces, a mí me parece que es un error, o que era un error, unirla al territorio. El barón Pinotto tiene estudiado que ya Carlos V y Francisco I habían llegado al pacto de que tuviera quien tuviera el ducado de Borgoña, el Toussaint era del rey de España, y aceptan el
el nombramiento como caballero de los franceses sin problema de que ostente el ducado de Borgoña. Y en todos los tratados que firman siempre está la reserva borgoñona. Es decir, en el Tratado de Madrid, en el Tratado de las Damas, en Cato Cambresí. Sabemos que Carlos V siempre dice, vale, hacemos la paz, pero no renuncio a que me devuelvas Borgoña. Que tú la tienes ocupada, pero fíjense que es el mismo caso, que es que los borbones lo deben entender muy bien, es el mismo caso que Navarra. Navarra la gobiernan los reyes de España desde que Fernando el Católico la conquista, y el Papa y las Cortes le nombran rey. Pero los legítimos reyes de Navarra son los Albret, que se casan con los Borbones y luego son reyes de Francia. Y el escudo de los reyes de Francia hasta Luis XVI es Francia y Navarra, reyes de Francia y de Navarra. ¿Por qué? Porque legítimamente no son. ¿Gobiernan Navarra? No. Pues el caso de Borgoña es lo mismo. Legítimamente soy el titular del ducado. ¿Que no gobierno en Dijon? Ya lo sé. Pero en mis armas ahí está. Si es que la tenemos hasta hoy en el gran escudo de la monarquía. Están las armas de Borgoña. ¿Por qué? Porque legítimamente son las que te corresponden como heredero dinástico de ese territorio. Claro, les toca la monarquía hispánica. Claro. Pero entonces María Teresa en 1741, que es la heredera, por lo que he podido entender. Es que ya no quedan varones. Claro, de ya la no casa quedan de varones, Austria. entonces ya quedan en las hembras. ¿no? Al ser la hija mayor del último varón, Sí. que hizo la trampa, nuestro amigo Carlos VI en 1713, porque en el pacto mutuo de sucesiones de Leopoldo se dice: si ninguno tiene hijas, que sean las hijas de José. Pero Carlos VI obliga a las hijas de José a renunciar a sus derechos. Y entonces María Teresa es la mayor del último emperador y es como María de Borgoña. Soy la única que quedo. Como una mujer no puede ser gran maestre, por lo menos en mi época histórica, no pasó de 1833, eso ya es otra cosa, pues su marido, Francisco Esteban de Lorena, se convierte en jefe y soberano de la orden, como se convirtió Maximiliano. Más aún, el marido era el emperador, ella no era la emperatriz. No. Ella era la reina de Hungría y de Bohemia de derecho. Y entonces, ¿ella por quién se decanta? Para que... ¿Cómo que por quién se decanta? O sea, en la disputa dinástica entre los Habsburgo y los Borbones, por el... No se decantan por nadie. Esto es como una partida de ping-pong. Tú tienes tus argumentos y yo tengo los míos. Y ni yo te voy a convencer a ti, ni tú me vas a convencer a mí. Y el resto de Europa dice: pues vale, tú tienes tu tuisón y yo tengo el mío, y tú tienes el tuyo. Y los demás decimos: ya sabemos que no podemos tener los dos. Pues si estoy en la órbita española recibiré el español, y si estoy en la órbita alemana recibiré... Pero como ella no alemán. podía ser gran maestre por ser mujer... No, pero que era su marido, Era su marido, ¿no? Francisco Esteban de Lorena. El Habsburgo Lorena, claro. No, él es Francisco Esteban de Lorena. Sus hijos ya unirán. Pero él no es Habsburgo, no es Austria, él es Lorena. Lorena. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Señores, Una cosa que me acaba de pasar por la mente. Si pedían el reconocimiento, si tenían el de uno, quiero recordar que en alguna conferencia he oído que gente que tenía, personas que tenían el de una casa pedían el reconocimiento de la Pero otra. no de mi época. No. Quiero decir, de 1700 a 1833, no. Posteriormente, creo que sí. Actualmente yo creo que hay dos personas Vale. que tienen los dos toisones. El duque de emérito de Luxemburgo, ¿no? Don Juan, gran duque de Luxemburgo, y el rey emérito de los belgas, Alberto I. Ambos tienen los dos toisones, pero no son de mi época, son de... Pero no han pedido nada de nada. Ya, pero lo que yo digo es que no son de mi época, que eso nos lo explicará Después de verano. José Luis San Pedro en su época. Pero no hay formalidad ninguna. Vale. Realmente, ya te digo que se pueden contar con los dedos de una mano las personas que lo han tenido, porque yo solo he contado una, que es Carlos Alberto de Baviera. En mi época, hasta 1833, no tengo más. Otra cosa es que uno dejara uno y le dieran el otro, como hemos visto el caso del condestable Colonna, que yo creo que ha sido también muy interesante en el sentido de esa reintegración a la orden, y nadie entendía que se pudieran tener los dos toisones. Otra cosa ya es ahora, en el siglo XX, que bueno, hay lo que hay, pero en cualquier caso, eso corresponde al profesor San Pedro. Puedo adelantar que no pedían la ratificación. Tenían el de Otto de Habsburgo y sin pedirle permiso a Otto, que se agarraba unos cabreos tremendos,
pedían el de España y se les daba. O sea que Pedían el de uno España y después. el otro. Sí, sí. Vale, vale. Particularmente el rey Alberto de los belgas pidió el mismo collar que había llevado su hermano, el rey Alberto, el rey Balduino. Y se le dio. Nunca se ha visto que uno lleva sus No. dos. No. Eso ya sería muy fuerte, muy fuerte. Aunque a lo mejor a algún friki no le gustaría llevar, decir, me voy a poner Una pequeña matización. El collar del infante Don Luis no es el que tenía Wellington, era el vellocino de brillantes que se lo regala la condesa de Chinchón. y ese se roba en Ashley House y no ha reaparecido. Ah, pues claro, a lo mejor yo es que he leído insignia en vez de collar. Sí, claro, la insignia sí. La Se insignia. roba en el año 64 y el cuadro maravilloso que has puesto lo compran los Wellington después de habérsele robado el tesoro. Para saber cómo era, ¿no? El joyón que tenían. Y no ha aparecido y yo me temo que lo hayan desmontado. Sí, claro. ¿Y los caballeros supernumerarios no católicos de la Orden del Toisón de Oro, de qué reinado exactamente estamos hablando? Si entendemos como no católicos en estricto senso a Lord Wellington, como le llamaban, porque en esa época todavía no era duque, empiezan en 1812. 1800. Pero digamos, de manera ordinaria, hay que esperar a 1814, con los nombramientos ya más generalizados de Fernando VII, al zar de Rusia, al rey de Prusia, fundamentalmente, y a los soberanos de Escandinavia, Suecia y Dinamarca. Porque todos esos, como no podían tener el toisón austriaco porque no eran católicos, pues solo podían optar a ese. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.